Bueno, viene ahí un resumen, como una presentación. ¿La han leído? O sea, ¿saben quién soy? Lo digo porque es bueno saber que, o sea, que no soy un pirao, ¿verdad? Sino que, bueno, pues que yo soy filósofo de profesión civil, fui profesor de universidad cuando todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio, y pues ya estando como profesor me vino la vocación, y entonces, bueno, pues luego ya me pasé, estaba en el ámbito de la antropología filosófica y me he dedicado más a la antropología teológica. La que ha sido vuestro contacto, Monse, ha sido pues alumna mía, y allí en el Centro de Teología para Seglares. Entonces, digo eso, pues que conviene saber pues que eso, no soy doctor en teología, es decir, que no es que de pronto, y luego pues las circunstancias de la vida, por circunstancias que yo no me esperaba, pues el Señor me fue introduciendo en el ministerio exorcístico, y durante pues más de 20 años, entre el año 93 y el año 2015, con intervalos, estuve ejerciendo como exorcista, primero en Córdoba, luego en Madrid, y bueno, pues por las circunstancias de la vida, pues adquirí una gran experiencia, porque pues en ese momento pues atendía del orden de 55 casos semanales, parte de la parroquia y las clases de teología, pues lo cual te da una experiencia muy grande, porque vas viendo. Entonces, una persona con la mentalidad racional que Dios me ha dado, de ir pues tratando de entender primero yo, para luego explicar a la gente los fenómenos desde la perspectiva cristiana, la perspectiva católica, la doctrina de la Iglesia segura, la doctrina segura de la Iglesia, pues eso, fruto de eso salió pues este libro que se llama Amar con el cuerpo, no, ese es otro libro que publiqué en 1998, no, se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Entonces, ese libro es el primer manual de exorcística que se publica en la Iglesia Católica, porque hay pues libros, por ejemplo, del Padre Amort, sobre sus experiencias. Él estuvo 40 años ejerciendo el ministerio. Hay libros, por ejemplo, del Padre Fortea, de demonología, estudios teóricos sobre demonología. Hay libros, hay vademecum. ¿Sabe lo que es un vademecum? Vademecum médico. Pues te dice, si esta persona tiene tal enfermedad, lo que está indicado es que se le dé, no te había visto, que se le dé tal medicina. Si esta persona tiene esta dolencia, pues el tratamiento indicado es tal cosa. Pues lo mismo es un vademecum de exorcística. Si una persona pues tiene este problema, récele tal cosa o hágale tal cosa, pero no te explica el por qué. También hay prontuarios de oraciones, muchas, libros de oraciones de liberación, vídeos, por ejemplo, muy bonitos, etcétera, ahora en YouTube. Pero no había un manual donde una persona, un laico, un sacerdote, lo digamos ya si es un sacerdote, que le encargan el ministerio y que pues a veces se enfrenta a este ministerio, como nos ha tocado enfrentarnos algunos, sin ninguna orientación. Y claro, pues hasta que no adquieres experiencia se pasa mal, porque claro, tú no sabes, no nos han explicado el poder que tiene el sacerdote. Y esto pues no se enseña en los seminarios de nuestros tiempos, pues no se ha enseñado. Es más, ha habido incluso lugares donde se ha dicho que el demonio no existía, que era una creencia ancestral. O sea, era la personificación de unas ideas ancestrales que la gente no sabe explicar y lo atribuye a esos seres, pero que en realidad no existen, ¿no? Entonces, pues
es útil, claro, el disponer de una formación, es esencial. Aquí en esta charla, pues se habla de arrojar demonios en mi nombre, un mandato evangelizador. Esto hay que tenerlo muy presente. Yo no sé si ustedes, desde que acabó la Navidad, han estado yendo a misa entre semana. Algunos sí y otros no. Los que han estado yendo a misa habrán escuchado todo el comienzo del Evangelio de San Marcos, donde sale como el Señor va evangelizando y les da a sus apóstoles, primero a los 12 y luego a 72, hoy es la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa. Son los patronos de la Europa oriental, luego está el de la Europa occidental San Benito y luego están las patronas, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida, que consiguieron que el papado volviera a Roma, de estar en Francia, y luego Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, la judía, ¿no?, que se convierte, acaba siendo monja carmelita y que muere en Auschwitz, como judía que era, pues hebrea que era, pues la matan en Auschwitz, a pesar de ser monja carmelita. Entonces es filósofa. Pues hoy el evangelio que se ha leído es el evangelio de Lucas, en que dice Cristo envía a los 72 a los lugares donde iba a ir él, y entonces les dice: curad enfermos y expulsad demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. ¿Y por qué Jesús hace eso? Porque Jesús, si, como les estoy diciendo, leen el comienzo del Evangelio de Marcos, ahí es muy llamativo, porque lo que va haciendo es contar cómo Jesús va por todos los lugares y hace dos cosas nada más. Ahora que se habla mucho en la Iglesia de nueva evangelización, Cristo hacía dos cosas. Una, anunciar el reino. Ha llegado el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se acaba de destronar a otro príncipe de este mundo, que eran los demonios. Hasta que llega Cristo, los que mandaban en el mundo eran los demonios. Y eso sigue sucediendo en aquellos lugares donde no conocen a Jesucristo. Anuncia un reino, pero es un reino invisible. Es el perdón de los pecados. Cristo ha venido a decirnos: yo voy a dar mi vida para que se os perdonen los pecados. El que pida perdón, le sea perdonado. Porque Dios es justo, Dios no puede saltarse la justicia. Y cuando una persona, el demonio, adquiere derechos sobre nosotros, Dios no le puede quitar ese derecho sino pagándole un precio. El precio ha sido la sangre de su Hijo. Entonces Cristo anuncia que ha llegado el reino y invita a pertenecer a ese reino. ¿Y cómo lo invita? Diciendo: convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Pero claro, ¿cómo sabía la gente que ese señor que decía que ha llegado el reino de Dios no era un charlatán? Porque Dios se adapta a nuestra manera de entender la vida. Pues la gente sabía que Cristo no era un charlatán porque hacía algo que solo Dios puede hacer: los milagros y expulsar demonios. Curar lo puede hacer un médico, pero cura poco a poco, cura tal. Cristo no, Cristo curaba con la palabra, instantáneamente. Mandaba la enfermedad desaparecía. Un muerto lo resucitaba en el acto. Se le acerca la hemorroísa, una mujer con flujo de sangre que había gastado toda su fortuna 12 años con médicos y estaba peor cada vez. Toca la orla de su manto y se cura. Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Está así, rodeado de gente. Los apóstoles le dicen: hombre, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Si te están apretujando. Yo sé lo que me digo. ¿Quién me ha tocado? Es decir, Cristo era, como dice una película que hizo Mel Gibson para niños, el hombre que hacía milagros. Esa era la señal, los signos.
San Juan, cuando habla de los milagros, no habla de la palabra milagro. Milagro es una palabra que significa miraculum, admirable. No se fija en el aspecto de admirable, sino dice que son signos, señales de su divinidad, de la divinidad de Cristo. Y él cuenta 7 signos, 5 que no habían contado los otros 3 evangelistas sinópticos, y 2, que Jesús caminando sobre las aguas y la multiplicación de los panes y peces, que sí que habían contado los otros 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El Señor hacía esas 2 cosas, anunciar el reino y luego demostrar que eso era verdad, curando enfermos y expulsando demonios. En una ocasión le dice, este será un brujo que echa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. El Señor primero le aclara que el príncipe de los demonios no es Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios de envidia, pero no el jefe de los demonios, el jefe es Satanás. Entonces el Señor lo corrige y dice, sí, ¿cómo va Satanás a hacerse la guerra a sí mismo? Y les dice, si yo expulso los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. La señal clara de que incluso por encima de los milagros. ¿Por qué? Porque miren ustedes, milagros hicieron los profetas. Profeta es una palabra que significa profor, el que habla en nombre de Dios. Profeta no es el que anuncia algo que va a pasar. Profecía, no. Profecía es algo que se está dicho en nombre de Dios, que puede ser algo futuro o algo presente. Una persona que tiene el don de profecía puede llegar, se pone en oración y dice, pues el Señor quiere para ti tal cosa. Y te da una palabra de conocimiento, tiene ese don de profecía. Es uno de los carismas que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Pues los profetas hicieron milagros, incluso para que se supieran que eran enviados de Yahvé. Incluso hubo 2 profetas que no escribieron, son los 2 profetas no escritores, sin embargo importantísimos. Uno de ellos es el más importante, Elías, y luego Eliseo, que está en su línea. Cuando en el monte Tabor se aparecen Moisés y Elías. De todos los profetas, Moisés, la Torá, la ley, y luego los Navín, Elías, el representante de los profetas, los 2 más importantes. Porque los libros sapienciales en el Antiguo Testamento son como un resumen de todo lo que dice la Torá y los Navín. Bueno, pues Elías y Eliseo incluso resucitaron muertos, pero no expulsaron demonios. Ese poder aparece en el mundo con la llegada de Cristo, el Mesías. Es el poder sobre unos seres que son superiores a nosotros, los ángeles, y que tienen más poder que los humanos. Entonces, pues él arroja a los demonios y, además, les da a sus apóstoles y discípulos el poder y el mandato de curar enfermos imponiendo las manos y expulsar demonios. La Iglesia, si miran por ejemplo los Hechos de los Apóstoles, era lo normal lo que hacían. Matan a San Esteban y tienen que huir de Jerusalén todos, menos los 12 apóstoles, que a esos no los tocaban, porque como los habían metido en la cárcel y habían salido, estaban asustados, sabían que eran unos personajes protegidos por Yahvé y no se atrevían a tocarlos. Porque cada vez que los habían azotado, les habían hecho algo, habían salido mal parados pero a los demás pues los persiguen. Entonces se van de Jerusalén todos los cristianos, y uno de los 7 diáconos, habían matado al diácono Esteban, pues uno de los 7 era Felipe, el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, que ese es otro distinto, sino el diácono Felipe. Diácono Felipe, el Espíritu Santo lo lleva a Samaria, y allí en Samaria pues dice que la gente venía a escucharle con mucho interés porque curaba todo bicho viviente, todo enfermo que le llevaban,
y expulsaba a todos los demonios. Y era el interés, lo que suscitaba el interés. Estos días hemos estado viendo cómo la gente seguía a Jesús y le traían y le ponían en la plaza. Llegó un momento, ya le ponían en la plaza del pueblo a todos los enfermos. Le pedía, oye, por lo menos que toque la orla de tu manto. Y el Señor iba pasando, entre ellos se iban curando todos. Nadie que se acercó con fe al Señor se fue de vacío. El único lugar donde solo pudo hacer muy poquitos milagros fue en su pueblo, porque no creían en él, en Nazaret. En todos los demás sitios, nadie es profeta en su pueblo, ¿verdad? En su tierra, entre su gente. Bueno, pues en todos los demás sitios, pues le traían los enfermos y eso. Entonces, pues ese es el mandato que el Señor da a sus apóstoles, porque Él ha sido enviado por Dios a liberar. Y la liberación, la más importante, es la liberación del pecado. Porque los demonios lo que quieren es apartarnos de la felicidad, que no vayamos al cielo, y para eso que cometamos el pecado y nos apartemos del camino. Pero también el ser humano tiene 3 dimensiones. La dimensión espiritual, ahí está el pecado. La dimensión psíquica, los sentimientos y la inteligencia racional con la que captamos la utilidad de las cosas. Con la inteligencia espiritual captamos el sentido de la vida. Con la inteligencia racional captamos para qué sirven las cosas, la utilidad, que eso es algo del cerebro. Y luego los sentimientos, los afectos. Esa es la parte superior de nuestro cuerpo. Y luego está lo biológico, lo somático. Tenemos un soma, lo biológico, una psique y luego un espíritu, una dimensión espiritual. El pecado va a la dimensión espiritual, pero también los demonios tratan de hacernos daño en lo psíquico y en lo somático. Y de hecho hay 7 tipos de ataques extraordinarios, psicosomáticos, a las personas. Lo normal, el ataque normal es la tentación. La tentación, tentarnos. Y Cristo nos ha dado las armas para vencer. Y Él mismo permitió que lo tentaran. Pero luego están los ataques psicosomáticos, que son 7. 3 son ataques, y lo que llamamos cosas extraordinarias. 3 son ataques a lugares que están infestados. A veces pues, nos llaman a los sacerdotes, venga a bendecir mi casa. Y a veces es normal, pero otras veces es que hay bicho dentro. Entonces, claro, pues hay que pues, rezar y tal, y pedir al Señor que libere esa casa. Lugares que están infestados, o bien por demonios, o bien también porque hay almas del purgatorio que están en la fase del purgatorio más baja, que es la oscuridad, y que no han acabado de aceptar su muerte, y están atrapadas, pegadas a ese lugar. Hay gente, por ejemplo, que mueren con rencor. Hasta que no perdonan, no consiguen despegarse del mundo de los vivos. Hay gente, por ejemplo, avariciosa, que mueren atrapados por la avaricia. Son gente que se han salvado. Dios conoce el corazón, sabe que están abiertos a la misericordia. Pero ellos no saben ni dónde están, se llaman almas perdidas. A veces uno ve que fallece un familiar y nota a lo mejor unos días que está como por la casa. Y a veces es que no ha acabado de irse. Yo, por ejemplo, que soy capellán de un hospital, yo siempre le digo a la gente, procurad preparar a vuestros familiares bien, porque si no luego lo vamos a tener por aquí, por el hospital, rondando. Por ejemplo, todas las tardes, como soy el capellán, pues todas las tardes, después a las 4, cuando se va todo el mundo, y en la planta en la que yo estoy, que es la planta hay algunas, neumatológico, alergológico, de salud mental, tabaquismo, medicina tropical, tal, y una serie de cosas, oftalmología, tal, pero cuando ya han acabado las consultas de la mañana,
Pues, y luego el aparato administrativo del hospital. Y entonces cuando acaba las consultas, ya que se va todo el mundo, el único que se queda en la planta es el supervisor, o la supervisora, uno de los supervisores, de enfermeros, y un servidor en la capilla, por si llaman y todo eso. Y entonces, pues una cosa que hago es que a lo mejor me salgo, me doy un paseito para rezar pues la hora intermedia, o si es ya tarde, pues las vísperas, y salgo por delante de los ascensores. Entonces me pongo, voy rezando el rosario, y entonces me pongo y voy rezando, y no falla. Paso delante de los ascensores y se me abre un ascensor. Se abre la puerta, que ya saben que se abre y se cierra enseguida. Se abre y no hay nadie. Además, la otra parte tienen puerta por los dos lados. Curiosamente, se abre la parte mía y la otra parte no se abre. Y no se cierra la puerta. Entonces me pongo delante de la puerta, le rezo un responso y ya se va. Los percibes, notas el frío, muchas veces eso va acompañado, todo lo que es muerte va acompañado del frío, ¿no? Entonces, bueno, pues son almas que se han salvado, que están en el purgatorio, pues están muy perdidas, muy en la oscuridad y necesitan oración. ¿Qué pedimos por los difuntos? Señor, dales el descanso eterno, tener paz. Que hay gente que no tiene paz. Y brille para ellos la luz, porque están a oscuras. Eso es lo que se llaman las almas del purgatorio perdidas. Luego ya cuando se encauzan en su purificación, pues ya estupendo, ¿no? Ya se aclaran de dónde están, qué les ha pasado y todo eso, pero... Entonces hay lugares que a veces están infestados por los espíritus de muerte, porque han pasado ahí cosas, y entonces hay mediumnidad. ¿Qué es mediumnidad? Las películas del oeste dicen una cosa que es verdad. ¡Pah! Los muertos no hablan. Es decir, no hay comunicación entre vivos y muertos. Salvo que haya mediumnidad. ¿Qué es mediumnidad? Conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Cómo? Gente que ha sido atacado por la muerte en vida, y muertos que están apegados a la vida, que no han aceptado su muerte. Y van buscando, y cuando encuentran a alguien que tiene luz, pues... Bueno, pues hay lugares donde hay, pues, o bien influencias de demonios, o bien de almas perdidas, que es totalmente distinto, pero que también pueden estar afectados y todo eso. Luego están los ataques a objetos, amuletos. Y ojo, que esos objetos pueden ser objetos de santería. ¿Qué es la santería? Es la brujería con apariencia cristiana. Y es un pecado peor todavía que el pecado de brujería normal. Porque al pecado contra el primer mandamiento, la idolatría, añaden el pecado contra el octavo mandamiento, la mentira, engañar a la gente, y contra el segundo mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano, o sea, tomar el nombre de un santo, de la Virgen, de un tal, para hacer un hechizo. Y pronto te encuentras, por ejemplo, no hace mucho, fui a bendecir una casa, y entonces me acompañaba una persona que tiene mucha sensibilidad, y me dice: padre, aquí en este dormitorio, la señora que vive aquí en esta casa, no lleva no sé cuántos meses o años sin dormir aquí, no puede dormir. Aquí tiene que haber algo. Damos una y me dice: a mí, me dice ella, yo percibí que me dio un mal rollo un Sagrado Corazón que estaba arriba de una estantería. Y entonces, pues yo no dije nada. Y a ella me dice: y esa imagen no me gusta nada. Digo: pues vamos a quitarla. Le digo a la señora: vamos a quitar esto. Uy, no, que todo esto era de mi abuela, que no sé cuánto y tal. Bueno, muy bien, pero lo vamos a quitar. Entonces era escayola. Le digo al hermano, que era un tío cuadrado, un cachas, le digo: oye, te vas con este otro, te coges un martillo, una maza, algo, y entonces os vais a ir al barrio de Salamanca, os vais al lado de un contenedor,
le atizáis, le echáis agua bendita, le atizáis y lo echáis al contenedor. Y al cabo de unos minutos llaman, jadeando y diciendo, no se rompe. Pero ¿cómo que no se rompe? Si se cayó el hombre, si no pesa nada. Don Javier, que no se rompe. ¿Le habéis echado agua bendita? Al principio una gotita. No, que una gotita. Echarle bien agua exorcizada. Echaron, rociaron bien y le atizaron y ya se deshizo inmediatamente. Pero tenía un hechizo. Y era un Sagrado Corazón. Y pues hay que tener mucho cuidado, porque a veces te regalan una cosa y viene con regalito dentro. Y entonces, pues eso, los hechizos, objetos, no digamos ya, pues es muy frecuente, pues la típica persona que te detesta y te regala un alimento, la típica suegra que le lleva un alimento hechizado, ¿no? Que le han hecho una brujería y que te lleva el alimento, o la nuera, o lo que sea. Hoy día hay mucha gente metida en estos rollos y entonces hay que tener muchísimo cuidado. A mí cuando me regalan alimentos, si no sé quién es, van directamente al contenedor. Directamente. ¿Por qué? Porque los curas son un objeto de ataque predilecto, ¿no? Pues para los brujos y las brujas, ¿no? Aquí en Madrid hay una secta satánica que hace brujería a todos los sacerdotes que realizan liberación, los exorcistas y los que realizan liberación. Entonces, bueno, pues hay que ser muy prudentes, que a mí me regalan una botella de vino, no sé de quién viene, y mira que me gusta a mí el vino bueno, pero va al alcantarillado. No lo echo en el inodoro porque si tiene algo se atasca. Y tengo que llamar al fontanero, y ya me ha fastidiado el inodoro. No, al alcantarillado. Y ya está. O sea, que no hay que tener mucho cuidado con los objetos. Y hoy día, pues con esto de la nueva era, la gente no sabe lo que mete en casa. Me dicen, venga a bendecir la casa. Y digo, si voy, atente a las consecuencias. No, yo en mi casa no tengo nada de brujería. Digo, bueno, ya veremos. Llegas a la casa y lo primero que te aparece un elefante con la trompa hacia arriba para la suerte. Luego una pirámide, no sé qué, luego los búhos, luego un atrapasueños, luego unos cuarzos para la suerte y para el amor y para el no sé qué. Digo, pero hijo, si lo tienes todo. Las estrellas de 5 puntas, que es la estrella luciferina. Pues, y tú lo tienes en el Belén, estrellita de 5 puntas. No, señor. La estrella de David es de 6 puntas. La de 5 es la luciferina, de toda la vida, el signo satánico más. Hay unos rosarios que regalaron en la JMJ, de plástico, fluorescente, y que tiene. Pues mire a ver, porque los hay de varios tipos, pero hay uno que tiene un pentagrama en cada extremo de la cruz. El pentagrama es un paralelo, o sea, ¿cómo se dice? Un polígono de 5 lados, ¿no? Y en el centro tiene o un sol de la alquimia, que es el signo de la brujería de toda la vida, o un demonio, y no tiene INRI. Jesús Nazareno, rey judío, no tiene INRI, tiene una serpiente mordiéndole la cabeza a Jesús. Sí, son los rosarios de la nueva era. Yo me he encontrado en monasterios, entonces la gente no lo sabe. Y entonces, pues eso, si tiene uno de esos, pues se le echa agua bendita, se corta y se tira al contenedor. O sea que, pero esos objetos que son como sacramentales de los demonios que utilizan para influir en uno. Mira, hace poco me decía una señora, tiene que venir a bendecir mi casa, tal, no sé qué, y sobre todo la habitación del niño, porque el niño no duerme, pero tendrá alguna cosa mala en la habitación. ¿Qué va? Si son todos sus juegos, sus cosas. Bueno, llego a la casa, abro la puerta de la habitación del niño y me recibe un Darth Vader de este tamaño. El de la Guerra de las Galaxias, el malo, de este tamaño. Y luego todo tipo de dragones, de objetos de estos, pero más malos que el Malamén. O sea, la gente pues que va a comprar y se compra unos mangas
que va, o sea, es que te meten por todos lados las cosas contaminadas, y hay que tener mucho cuidado. La mano de Fátima, que no es la Virgen de Fátima, que es un amuleto que tiene el ojo de Horus, que es un demonio más malo que el Malamén, y lo tiene en medio de la mano. Entonces, y los venden hasta en Fátima. Tú vas a Fátima y allí en las tiendecitas alrededor del santuario te venden la mano de Fátima y se creen que eso es de la Virgen de Fátima. O sea, esto es horroroso. Los piercing, los tatuajes, que aparte la Biblia dice que al cuerpo hay que respetarlo y no hay que tatuarlo. Pero aparte de eso es que te pueden contaminar, porque como el que hace los tatuajes ha tatuado de todo, pues te puede contaminar. No, si va a tatuar un Sagrado Corazón, sí, pero ¿quién te lo ha tatuado? Entonces, pues son objetos, lugares y plantas o animales. Pueden recibir un hechizo, un maleficio, y de pronto pues la mascota se pone en contra. El otro día me dijo una señora que una mascota, que es rarísimo porque a los niños no les hacen nunca nada a los perros. Es muy raro, tienes una raza de estas que están medio locos, y tenía una mascota estupenda de toda la vida. Empezó esta señora que me dijo que le estaban haciendo hechizos, le estaban haciendo cosas, están pasando todo tipo de desgracias, y la última ha sido que la mascota se le echó al niño y le ha destrozado la cara. Y los médicos dicen, esto es inexplicable, porque esa raza nunca muerde, y mucho menos a un niño. Pero se le hace un maleficio y te puede atacar. No hace mucho me decía una señora, pues qué raro, mi perro, tal, a mis hijos no les hace nada, y a mí tal. Y dijo, pues mira, no me extraña nada que a ti sí, porque te ha dicho tu párroco de allí de Pozuelo, don Jesús Higueras, te ha dicho que te han echado un maleficio. El tío se ha enterado y la llamó y le dijo, oye, que sepas que fulanita está haciendo un maleficio, magia negra. Le dijo su párroco. Y entonces, pues, le dije, ponle agua exorcizada al animalito. Le puso agua exorcizada y se volvió el tío más manso, otra vez volvió a su ser. Estaban haciendo brujería para ponerlo en contra de la persona a la que detestan y a la que querían hacer daño, ¿no? Entonces son, pues eso, o plantas. Pronto hacen un maleficio, una cosecha, y se pierde. En unas horas se pierde la cosecha. Y dice, ¿pero esto cómo puede ser? Pues sí, eso es así. Y luego hay 4 tipos de ataques ya a las personas, que son la vejación, la opresión o influencia, la obsesión y la posesión diabólica. A veces la gente piensa que el único modo de atacar que tienen los demonios es lo de la niña del exorcista, que es un caso real. La película lo pone así un poquito teatral y tal, pero que es bastante parecido a lo que le pasaba. No era una niña, era un chico, era un varón, pero muy parecido a lo que cuenta la película. Entonces, pues no, es que hay 4 tipos, no solo la posesión, sino 4 tipos. Y esos 4 tipos son la vejación. ¿Qué es la vejación? Lo que le pasaba a San Juan María Vianney, que le pegaban unas palizas impresionantes por la noche, para que no se levantara al día siguiente a confesar cuando venía un pez gordo, o sea, una persona con muchos años sin confesarse. Por ejemplo, el San Pío de Pietrelcina, otro que le zurraban tela marinera desde los 5 años. Luego hay un segundo paso que es, en vejaciones, pues eso, se te estropean electrodomésticos. Pronto, hace poco me dice, 8 electrodomésticos se han estropeado en una mañana. ¿Ha habido una subida de tensión? No, no ha habido nada. Entonces el electricista va y dice, mire usted, señora, esto no tiene explicación. Es más, el horno, he tenido que desarmarlo porque no encontraba la cosa, y estaban cortados los cables detrás de la parte de detrás, estaban cortados los cables. ¿Quién ha hecho eso? Hubo que bendecir la casa, todo eso, porque son vejaciones, o de pronto, pues, se te empotra como le pasó a un sacerdote hace poco, que iba a hacer un bien y tal, y entonces se le empotró un coche
Dijo, mire que yo no he pisado el acelerador, que estaba frenado. Estaba entrando la M40 en una tal, entonces estaban esperando y de pronto, ¡pua! Claro, ya no pudo ir al sitio donde iba, pues se quedó sin coche. Pero eso son vejaciones, algo externo a ti, pero que... Luego está la opresión o influencia, eso es más íntimo. Ya es rechazo, una persona que donde quiera que llega, la gente mala que está, le provoca rechazo. Porque los demonios se ven entre ellos. La gente buena no, pero la gente mala provoca rechazo. Una persona que tiene un hechizo de ruina y que le van sucediendo cosas que no tiene, una concatenación de desgracias, todo le sale mal, tiene un expediente fabuloso, y no lo contaré. El otro día hablaba con una chica, no voy a decir el país porque si no es fácil identificarla, que es hija del primer ministro de un país, tiene un expediente. Bueno, pues siempre se le malogra todo en el último momento. Y fíjate que podría, por influencia de su padre, pues tal, nada. No consigue trabajar. Y tú dices, ¿y eso cómo es? Pues sí, son ruina. O, por ejemplo, o sea que eso ya es más enfermedades. Y enfermedades, el otro día me llama una señora, padre, estoy con un dolor, una migraña, he ido al médico, me ha dado unas pastillas, no me quitan nada. Ah, ¿no te quitan nada las pastillas? Entonces te voy a rezar yo, porque a lo mejor el origen no es neuralgia, como si, una neuralgia. Entonces le rezo en un momentito y me dice la señora, padre, se me ha ido. Ya está. ¿Qué pasa? Le estaban haciendo algo, tú le rezas y le desaparece, pero una cosa que llevaba varios días que no daba, o sea, no podía con su cuerpo. Los amarres también son opresiones. El amarre es un hechizo para obtener el favor afectivo de una persona o para destruir su matrimonio. Y se dan las cosas más pintorescas. Me vino una señora con sus 2 hijos, padre, queríamos hablar y tal, porque, ¿y de qué queríais hablar? Porque es que a mi marido le han hecho un amarre. Y venía con los 2 hijos. ¿Y cómo saben ustedes? Dice, pues muy sencillo, padre, porque me enseñó la foto del marido, un tío bien parecido, un tío tal, que ocupa un puesto importante en la vida pública de este país, y me enseña la foto de la señora con la que se había ido, que era como el antídoto contra la lujuria. O sea, yo no había visto una señora tan fea en mucho tiempo. Y por eso pensamos que esto no es preternatural. Nosotros no somos muy creyentes, pero entonces nos dijeron, rezad el rosario que la Virgen lo puede todo. Empezamos a rezar el rosario y ha vuelto. Dice, no sé qué me ha pasado. Y por eso pensamos que es que aquí hay algo, algún hechizo, no os quepa la menor duda con esto tiene que ser. Y es muy frecuente. Gente que está y que no quiere a la otra persona, pero no puede dejarla, pues está amarrada. El otro día hablaba con una señora que su hija lleva 4 años, es una fuera de serie, ha sacado premio extraordinario, fin de carrera, tal. Lleva 4 años presentándose al MIR y un desastre, no saca plaza. Y es que está con un tío que no quiere que pueda tener autonomía y no la deja ni a sol ni a sombra. Ha hecho un hechizo seguro y la otra no puede dejarlo. Le dice la madre, ¿pero por qué lo dejas? Pues si no lo quieres. Pero sí, papá, sí, mamá, pero no puedo. Y no puede dejarlo al tío. Y se da cuenta de que le está destrozando la vida. No puede dejarlo. Esos son, pues eso, ataduras, amarres, entierros. Entierran una cosa, un objeto de una persona para que destruirle la vida, ¿no? En fin, que es otro de, hemos dicho, la vejación, la opresión o influencia. La obsesión, eso es todavía más íntimo.
Eso es que te... Y en las obsesiones es una persona que se obsesiona y uno dice, bueno, pero eso es psicológico. Depende. Porque cuando una persona tiene un TOC, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, le haces un tratamiento con medicación y en 5 meses puede curarse. Tú a una persona con obsesión diabólica ya le puedes dar lo que quieras, que no le hace ningún efecto. Es como los psiquiatras, cuando ven que no responde para nada a su tratamiento, que están acostumbrados a que esta pastilla produce tal efecto, cuando ven que no hace nada, pues hay psiquiatras honrados y dicen, oiga, vaya usted a ver a un sacerdote. Y efectivamente, tú le rezas y mejora. Se toma la pastilla y no mejora. Es la obsesión diabólica. Eso les hace sufrir a la gente muchísimo. Y luego finalmente está la posesión, que es que hay momentos en que la persona pues pierde el control de su cuerpo y entonces pues en esos momentos pues el demonio toma, es el que actúa, ¿no?, a través del cuerpo la persona. Se producen cosas pues desde que levita hasta que pues conoce cosas extrañas, pues la persona levanta, tiene una fuerza impensable en un anciano, en un niño, tal, o sea, son situaciones pues que no tienen explicación científica y de explicación humana ninguna, ¿no? La persona que les sufre estos ataques, si la posesión la tiene en su consciente, entonces él no se entera de lo que sucede cuando entra en trance. Si la posesión la tiene en el subconsciente o en el inconsciente, porque ha sido poseído estando en el seno de su madre, en el embarazo, o ha sido poseído por algo que le ha sucedido que no puede cargar con ello, pues entonces esa persona sí se entera cuando está en trance. Se entera de todo, escucha lo que pasa, pero no tiene control de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Por qué los espíritus tienen ese poder? Dios, cuando crea el mundo, dice lo que decimos en el credo, de creo en un solo Dios. Por tanto, que hay un único Dios, una familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más tiene el poder y es el creador y el que gobierna todo. Y a él se le somete todo. A las criaturas libres se les someten, pero no las obliga a hacer el bien. Pero hay unos límites que no pueden traspasar, ¿no? Y entonces Dios dice, crea cielo y tierra. ¿Qué significa eso? Cielo son los seres espirituales, las personas angélicas, y tierra somos los seres corpóreos. Dentro de los seres corpóreos, la cumbre, el cenit, somos nosotros, los humanos, que somos personas, los demás no son personas. Entonces, esas personas angélicas son seres que no tienen cuerpo y por tanto ellos conocen muchísimo más que nosotros porque tienen información de todo el mundo. Al no tener el límite del cuerpo, nosotros nos podemos enterar de lo que nos llegue a través de las tecnologías o de lo que nosotros veamos estando presentes. Nada más. Ellos no. Ellos tienen información de lo que pasa en Argentina, aquí, tal. Saben más cosas. Y ellos no conocen el futuro, pero conocen mejor el presente que nosotros. Y saben, por ejemplo, que una persona está gestando un cáncer y que esa persona no lo sabe. Y que si no se pone remedio va a palmar en 3 meses. Y tú vas a un brujo y te hace te dice, pues uno de tu familia va a morir en 3 meses. Y efectivamente a los 3 meses, bueno, ¿sabía el futuro? No, que conocía el presente y esto. Claro, ¿qué pasa con los demonios? Se engañan y son mentirosos por definición. Y cuando tú vas a un brujo, te dice parte de verdad y luego, lo que no sabe, te hace una maldición. Te dice, te va a pasar tal cosa, y es que te está echando una maldición y te ata a eso porque tú le has dado el poder al acudir a él. Explico. El otro día, hace 3 años, me vino un chico que es profesor de un deporte, que trabaja, que chico joven, normal, o sea,
Pues que, me dice, padre, me dicen mis compañeros que esto no tiene explicación, porque es que no ligan nada. Pero nada es nada. Y sus compañeros le dicen, pues tío, si tú eres un tío normal, ¿por qué tú no ligas? Es como si no existieras. Cuando salimos a tal, tú como si no existieras. Bueno. Y le pregunto, ¿tú has hecho brujería? Yo no, yo hacer brujería. ¿Ha sido algún quiromante? Bueno, me hicieron una carta astral. Le digo, aquí está la clave. Cuéntame, ¿qué te dijo el astralista? Era una astralista, ¿vale? ¿Qué te dijo esta señora? Me dijo que en el 2020 iba a conocer a una chica que se interesaría por mí. Pues mira, bonito, esa señora no sabe nada de lo que te va a pasar a ti en 2020, pero sí te ha hecho un maleficio para que hasta 2020 no vendas una escoba, no ligues nada. El demonio no sabe, pero tú le autorizas a que te... Los ángeles son seres que, ya digo, son seres personales, tienen inteligencia, voluntad, una naturaleza, son mucho más inteligentes y poderosos que nosotros. El Papa actual es un Papa que conoce bastante de estos temas y, de hecho, le han publicado ahora a los obispos estadounidenses en inglés, en el mes de junio de 2019, un libro que se llama Catequesis de Francisco sobre el demonio, porque él habla mucho, entonces han recopilado sus enseñanzas, y él siempre dice que no hay que hablar con los demonios, pues son más listos que nosotros, y nos van a engañar, nos van a liar. Hay que dirigirse a Dios, a ellos nunca, nunca. También está dicho por la Iglesia que cuando, por ejemplo, se hacen oraciones para interceder por una persona afectada, pues que los laicos no imperen a los demonios. Eso solo podemos hacerlo los ministros. Tenemos el poder de Cristo. Pero los laicos no, porque puede suceder lo que le pasó cuenta los Hechos 19:11 y siguientes, cuenta que los 7 hijos de Esceva, que era un sumo sacerdote judío, iban exorcizando. Y viendo que la gente que tocaba algún objeto que un día está en contacto con Pablo, se sanaban y se liberaban de los demonios, dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de este hombre. Y dijeron los demonios, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, ¿vosotros quiénes sois? Y se arrojó sobre ellos, los desnudó y los apaleó. Entonces, no, hay que tener mucha prudencia. No tenemos que tener miedo a los demonios, pero si estamos con Dios, claro. Pero sí tenemos que ser prudentes y no hacer cosas que no debamos hacer. Entonces, Dios, ya digo, crea los ángeles. Cada ángel, en el momento es el creado, decide para siempre. Para ellos la creación es como para nosotros la muerte. Ellos ven todo con claridad y aceptan o rechazan. La Biblia dice, el Apocalipsis, que de los ángeles criados, que son miriadas, 2/3 partes se salvaron y una parte se condenó. Una 1/3 parte se condenó. Hizo una gran batalla en el cielo y lucharon el dragón contra Miguel. Miguel es quien como Dios, aceptar el plan de Dios. En cambio Satanás, quien como yo, el arrogante. Y pues 2/3 partes se salvaron y una 1/3 parte se condenó. Y desde entonces pues está esa lucha. Hay muchos que tienen que ver con los hombres, que habían recibido un encargo para los hombres. Los que son demonios tratan de perturbar ese plan de Dios. Y es una lucha. Y así, si miramos la Biblia, se cuenta en el capítulo 3 del Génesis que Satanás tentó a la mujer y a través de ella a Adán. Y cayeron y perdieron todos los dones que habían recibido, esos dones pues de la santidad, de la unión con Dios, de ver a Dios en toda la creación, ese don de que eran inmortales, ese don de que tenían un control de la creación, ese don de que se llevaban fenomenal. Dice, estaban desnudos el uno ante el otro y no se avergonzaban porque eran una sola piña, eran una piña. Y tú te avergüenzas ante un extraño, no se sentían como un extraño, tenían la integridad. Pues todo eso lo pierden.
Es lo que se llama el pecado original. El venir al mundo sin comunión con Dios, siendo mortales ya, con enfermedades, con todo eso. Son las consecuencias que tuvo el pecado original. Bueno, pues ahí está esa batalla. Y en esa batalla los demonios nos atacan sobre todo con la tentación y luego también con esos 7 ataques con los que tratan de que desconfiemos de Dios. ¿Cómo es posible si Dios es tan bueno que permita esto? Y hace que la gente, que es muy corriente, que la gente le eche la culpa a Dios de lo que tenemos nosotros o tienen los demonios. Y a uno se le muere un ser querido y ya se enfada con Dios y le echa la culpa a Dios. Pues si Dios no es el causante de la muerte te ha entrado en el mundo por el pecado. La muerte es obra de Satanás. Pues le echamos la culpa a Dios. Y así nos han, claro, metemos la pata hasta el fondo. Bueno, dentro de esos ataques, digo, lo normal que es la tentación y lo extraordinario que son estos 7 que he dicho, pues ellos emplean 6 puertas, que ese es el título de este libro que publiqué, que he traído algunos ejemplares porque me dijo Monse que trajera, pues si a alguno le interesa. Las 6 puertas del enemigo. Sale aquí pues una ciudadela donde está la Virgen arriba, San Miguel echando unos demonios, una puerta, las 6 puertas. Es muy importante saberlo, porque si uno quiere liberarse de algo, tiene que saber por dónde te han atacado y qué es lo que tienes que liberar. Jesús explica en el Evangelio de Lucas que puede suceder que los demonios se vayan porque los eches, pero si las puertas quedan abiertas de la casa, regresan y al ver la casa limpia, pero con la puerta abierta, se vuelven a meter. Esa es la experiencia que hemos tenido los exorcistas. Siempre que exorcizamos, sucede siempre lo mismo. Cuando un sacerdote le manda a los demonios, el demonio tiene que obedecer y se tiene que ir, salvo que la Virgen no le permita marcharse, que eso pasa a veces, que se van y te dicen, ¿por qué no te vas? Ella no me deja. Siempre que ella no me deja es porque todavía tiene que convertirse alguien cercano a esa persona, o el interesado o alguien cercano. Siempre. Eso nos lo dice la experiencia, y entonces lo que haces es que lo dejas en el último rincón del dedo meñique del pie izquierdo, y para que no moleste a la persona, pues ya que no se va a ir, pero quede ahí relegado y ya está. Y todos los demás se van. Pero al cabo de unos días regresan. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas. Y mientras la persona tenga puertas abiertas, no se va a liberar por completo. Mejora en el momento cuando le rezas, pero luego vuelve otra vez a padecer sus vejaciones. ¿Y cuáles son esas puertas? Pues eso es interesante saberlo. Las puertas son 6. 3 de las que tenemos culpa, nosotros, y 3 de las que no tenemos responsabilidad. Y eso explica que haya gente santa que han sido atacados por los demonios. Ya he dicho, he citado a San Juan María Vianney, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, que de esa Calcuta no tuvo vejaciones como estos otros, sino tuvo influencia. Cuando estaban en el lecho de muerte, vino el arzobispo de Calcuta a verla, y el médico le dijo, señor obispo, mande al exorcista que le rece, porque el cuadro clínico que tiene no se corresponde con la analítica. Su análisis es perfecto, sin embargo su situación es calamitosa. Aquí hay gato encerrado. Efectivamente vino el exorcista, le rezó y mejoró mucho. Ella fue muy atacada, una mujer que hacía mucho bien, entonces fue muy atacada por los inmundos. Entonces, pues ya digo que gente santa. Hay una película que es muy interesante en ese sentido, se llama El exorcismo de Emily Rose. No sé si lo habéis visto, la película es alguna. Cuenta la historia de una chica que se llama Anneliese Michel,
una alemana en la primera mitad del siglo XX que estaba poseída y que pues va narrando toda su historia. Yo cuando vi la película digo, ¿cómo se quedó esta poseída? Y luego me enteré que había sido maldita cuando estaba de 6 meses su madre. Le habían echado una maldición y por esa causa quedó poseída. O sea que hay gente que sin culpa ninguna queda atacada por los inmundos. Porque lo que nos suele pasar es que cuando vemos a alguien que tiene posesión, solemos pensar, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. ¿Qué es lo que le dijeron a Job sus amigos? ¿Saben lo que le pasó a Job? Capítulo 1, el demonio le dice a Dios, sí, Job es muy bueno porque le van muy bien las cosas, déjame que lo fastidie y verás cómo blasfema contra ti. Y le dice Yahvé, vale, pero a él no lo toques. Y empiezan a suceder desgracias a su alrededor. Eso es lo que se llama la vejación. Pero el capítulo 2, Job no ha blasfemado. Y llega el demonio y dice, bueno, tienes razón, pero déjame que lo maltrate a él y verás cómo blasfema. Y le dice Yahvé, vale, pero no lo mates. Entonces queda ya la opresión, la influencia diabólica. Y vienen sus amigos a consolarlo. Y lo que hacen es decirle, algo habrás hecho. Y dice, pues yo no sé qué es lo que he hecho. Eres un soberbio, tienes que haber hecho algo. Porque es la doctrina errónea de la retribución inmediata. Que si yo estoy con Dios, me tienen que ir bien las cosas en salud, dinero y amor. Y eso hay un libro, hay 2 libros en la Biblia, el de Job y el de el Eclesiastés, que dicen que eso es mentira. Que el calvinismo, que dice eso precisamente, que la señal de estar con Dios es que te vaya bien en salud, dinero y amor, pues que eso es mentira. Que lo importante es estar con Dios en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en el éxito y en el fracaso. Eso es lo importante, estar con Dios. Pues le dicen eso, algo habrás hecho, o no, que diría Rajoy, ¿verdad? O no, o sea, o no, porque puede ser que haya entrado el demonio por las 3 puertas de las que uno no tiene culpa. ¿Cuáles son las 3 puertas de las que tenemos culpa? El pecado grave, el rencor y el ocultismo. Las prácticas de ocultismo. Persona que está en el yoga, que está en el reiki, que está en el mindfulness, que está con amuletos, que está yendo al tarot, que está llamando por teléfono a los videntes estos de las cartas de la televisión, que está yendo al curandero, que está yendo o sea, homeopatía, no medicina natural, preparados naturales, sino homeopatía, que han habido congresos de los médicos, dicen que es el placebo más caro del mundo y que además es falso y que tal, o sea, tiene ninguna... Bueno, pues el fundador de la homeopatía era un masón espiritista, que le ponen unos hechizos a... Bueno, pues personas que tienen contacto con el mundo oscuro. Y ahora mismo hay de todo. Yo les suelo entregar a la gente un cuestionario de 56 preguntas. Y cada una de esas preguntas puede tener un montón de subapartados. Que si las runas vikingas, que si los mangas, que si los no sé qué, que si las mandalas, los no sé cosa, la locura. Entonces, pues el ocultismo, el rencor, que es súper tóxico, y genera cáncer, te hace muy vulnerable a que se despierte un cáncer, y es tremendo, el rencor es tremendo. Y el pecado grave. Son las 3 puertas, claro, por eso siempre suelo decir, no hay liberación sin conversión. La gente va al sacerdote, oiga, réceme usted algo, que estoy pasando una tal, me han echado algo y tal. Digo, mira chico, si tú no te conviertes, no hay nada que hacer. Jesús le llevaron un paralítico, se lo descolgaron desde el tejado. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? En lugar de curarle, le dice, perdonaos son tus pecados.
¿Qué dice este? Solo puede perdonar Dios. ¿Qué es más difícil? ¿Decir esto que yo acabo de decir o decir levántate y anda? Pues quedarlo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Y el tío se levantó y se fue con la camilla. No hay sanación sin conversión. No hay liberación sin conversión. Por eso, claro, cuando viene una persona a que le ayuden, lo primero es, a ver, ¿tú cuál es tu situación ante Dios? Que estás en adulterio. Pues, hijo, como que no, así no te vas a liberar. Que estás en pareja de hecho. Pues, hijo, como que así no te vas a liberar. Que estás en un trabajo inmoral. Pues, hijo, así no te vas a liberar. O sea, lo primero es convertirse. Que estás yendo que eres adicto a las cartas, al brujo, al no sé qué. Pues así no te vas a liberar. O sea, lo primero es el pecado, perdonar. Y que dice, yo no puedo perdonar. Digo, tú eres tonto, ¿cómo no puedes perdonar? Perdonar es tomar la decisión. Es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Los sentimientos no los controlamos, pero la voluntad sí. Una decisión de la voluntad de no desearle el mal a esa persona, sino desearle la conversión. Y de pedirle a Dios que cambie mi corazón para que ya no me afecte todo el daño que me está haciendo. Es totalmente compatible el perdón con el mantenerse alejado. Y ojo, que dicen, no, pues yo no me puedo reconciliar. No, la reconciliación se produce cuando el otro pide perdón y reconoce su error. Pero ojo, que la reconciliación no significa, por ejemplo, si un marido ha sido infiel o la mujer, que vayas a volver a convivir con él. No, tú le puedes haber perdonado, os habéis reconciliado, pero cada caminante siga su camino. Porque hay cosas que ya no se arreglan, como dice Cervantes. Dice que es de vidrio vuestro amor, luego no debes probar si se puede o no quebrar, que todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. El Quijote, en El curioso impertinente. O sea, el Quijote tiene unas novelas dentro de la obra, y entonces hay una, pues que es Anselmo le dice a su amigo Lotario que tiente a su mujer porque sí es muy buena, pero por seguro porque nadie la ha tentado. Y entonces dice, tú estás mal de la azotea, a ti se te ha pirado la pinza. Y le dice, no, le insiste tanto que efectivamente el otro la tienta y cae. Y acaba concluyendo Cervantes, que es de vidrio vuestro amor. Luego no debes probar si se puede no quebrar, que todo podría ser. Pues eso, es decir, que el perdón, hay que perdonar. Y hay que perdonar a los papás, hay que perdonar a los hermanos, hay que perdonar a las personas que no nos han hecho daño desde nuestra concepción. Y ese perdón, ese rencor puede estar en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente, que conscientemente hayamos perdonado a todo el mundo, pero nos quede unos ramalazos ahí y hay que poner en manos de Dios y decir, Señor, lo que haya de rencor, de resentimiento en mi vida, quítalo. Y luego, la conversión del pecado, la curación del ocultismo y el perdón. Y luego hay 3 puertas de las que no tenemos ninguna responsabilidad, que son las heridas de seno materno, las herencias ancestrales y los maleficios o maldiciones. Heridas de seno materno. Ahora mismo el tema estrella de la neurología pediátrica es el tema de estas heridas. Han descubierto una cosa que ya había revelado el Espíritu Santo en el ámbito de la renovación carismática hace 50 años, que es que el bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre. Todo. Y entonces, pues va somatizando en su inconsciente. Eso no es racional. Va somatizando y registrando. Ahora mismo hay una técnica, por ejemplo, para hacer una regresión a todo el embarazo. Y te enteras de todo lo que pasó en esa familia durante el embarazo.
pues está registrado en el inconsciente del chaval o de la chavala. Entonces, la persona va recibiendo impactos y los puede somatizar de modos muy distintos. Les voy a poner un ejemplo. Un día me viene una señora con 2 hijas, una de 10 años, una monada de chica súper arreglada, majísima, y muy servicial, muy tal, y que la pobrecita tenía una alopecia areata de caballo. ¿Saben lo que es la alopecia, no? Se te cae una mata de pelo, ya lo tapaba muy bien y tal, y todo eso, pero... Y la hermana de 13 años, que pasaba 11 de los 12 meses del año ingresada en San Rafael, en la unidad de anoréxicos. Entonces, pues me dice, no, que el párroco me ha dicho que venga a verla, a ver si nos rece, para ver si se curan, porque... y tal. Y le dije, vamos a ver, yo pensando que podían tener. Y le digo, ¿cómo fue tu embarazo? De esta y de la otra. Y dice, estupendo, disfruté muchísimo y tal. ¿Te cuidaste? Y dice, bueno, me cuidé, como nos cuidábamos entonces, que estaba de moda trabajar hasta el último día. Digo, amigo, aquí está, el del gato encerrado. ¿Qué pasa? Ella fue, hasta el día que parió, fue al trabajo. Claro, la angustia, el agobio que tenía en los últimos meses, con su barriguita o su barrigón, y teniendo que ir a trabajar y para arriba y para abajo, las bebés lo somatizaron en clave de herida, de rechazo. Pero la reacción de cada una fue opuesta. La mayor, si mi madre me rechaza, dice su inconsciente, es que merezco morir. Y ella lo procuraba eficacísimamente con la anorexia. Estaba matando, era un esqueleto viviente. La otra, justo lo contrario, si mi madre me rechaza, tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y era la mejor en todo, la más arreglada, la más mona, la más servicial, la mejor estudiante, la mejor en danza, todo, lo tenía todo. Pero claro, le generaba un estrés que se le caía el cabello. Entonces dijimos, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a perdonar. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer una oración de perdón. Tú vas a perdonar a estas por el mal embarazo que tuviste de ellas. Y vosotras vais a perdonar a su madre, a vuestra madre, por la mala gestación que os dio. Entonces, pues les fui ayudando que hicieran esa oración, se perdonaron, y se abrazaron, lloraron todo lo que pudieron y más, y se fueron. Quiero veros dentro de un par de semanas. Pasan 2 semanas, ahí no viene nadie, no me llaman. Pasan 3 semanas, tampoco, 4, 5, 6, 7, 8. A los 3 meses me llama la señora. Don fulano, hombre, fulanita, qué alegría, ¿qué ha pasado que no habéis venido? Para eso le llamo, que queremos verlo. Pero ¿y cómo están? Eso se lo contamos cuando nos dé cita. Entonces les di cita para el día siguiente y me aparecen los 3. La niña de 13 años, yo no la reconocía, un bellezón. Había recuperado su peso, estaba monísima, aquello era una maravilla. Y le pregunto a la pequeña, ¿y tú, fulanita, cómo va la azotea? Y me dice, padre, mire la mata de pelo que me ha salido. Y tenía una mata de pelo largo ya, digo que habían pasado 2 o 3 meses, que aquello era una maravilla, ya no tenía alopecia ni tenía nada. Y entonces le digo, ¿y qué dice? Queríamos verle porque es que ayer en el hospital le dieron el alta a la de la anorexia. Y digo, hombre, el alta no creo, porque estos son siempre libertad vigilada, o sea, es un 3er grado, pero a los anoréxicos no se les da el alta, así como así, y menos en 2 meses. Y dice, no, padre, que le han dado el alta, que no quieren verla ya, está totalmente curada. Y les has contado cómo ha sido, y dice, ¿cómo les voy a contar si en los hospitales todo el mundo es ateo y tal? Y dice, hombre, no, habrá gente que no. De todas maneras lo habéis hecho bien, porque Cristo dijo, no deis las cosas santas a los perros,
ni echéis vuestras perlas a los cerdos, porque os pisotearán con sus patas y revolviéndose os despedazarán, ¿no? Entonces, si no sabes cómo va a coger la cosa, está bien que seas prudente. Se habían curado con el perdón, pero fíjense que la reacción fue totalmente opuesta. Una, de procurar agradar, ser la mejor en todo, ser objeto de cariño, atraer el cariño, de ganarse el cariño de que ella percibió que no le tenía a su madre, y no era verdad, las adoraba a las niñas, pero su inconsciente las estaba matando. Y la otra, lo contrario, se estaba autodestruyendo. Esas es las heridas de seno materno. Es importantísimo, importantísimo. Yo lo primero que hago, fíjense que cuando yo esto lo aprendí con un carismático colombiano, y cuando me lo enseñó, un día tomé la decisión de a todos los pacientes que tenía en ese momento, que eran 45, me acuerdo del número por lo que voy a contar ahora, hacerles esta oración. Y le dije, fulano, tú puedes venir, vivía en Asturias en ese momento este señor, es un arquitecto, tú puedes venir 2 días para hacer la oración a los 45, 22 cada día, a razón de media hora. Y me dice, no, padre, es que esto no se hace así, lo que a nosotros nos han enseñado es que esto se hace a algunos, tal. Y dije, mira, vosotros habrán enseñado, pero aquí el exorcista soy yo, y yo le voy a hacer a mis pacientes. Si tú me quieres ayudar, me ayudas, y si no me quieres ayudar, pues lo hago yo, y ya está, no pasa nada. Hombre, si se pone así, digo, no, me pongo lo que hay, esto es lo que va a ser. Entonces vino, hicimos las 45 oraciones. Y cuando acabamos el segundo viernes, un jueves y un viernes, cuando el viernes por la noche, ya a las 10:30, 11, agotados, fue una maratón, acabamos, me dice el tío, padre, no podía creérmelo. El 100% de sus pacientes tenía heridas de seno materno. Y esto es un espectro suficientemente amplio como para poder concluir, sin miedo a equivocarse, que en la raíz de las ataduras extraordinarias del demonio siempre está por medio el tema de la fragilidad del seno materno. Eso tiene una explicación, es que los demonios tienen todos los pecados capitales, son perezosos y van a lo fácil. Entonces, cuando una persona tiene una vulnerabilidad, es más fácil atacarla que la persona que está más fuerte. Y de hecho sucede siempre, le echan una maldición a una familia. Siempre el que resulta poseído es el más débil, el más sensible, el más frágil, más vulnerable. Entonces, pues eso es uno de los campos. Eso se sana, lo sana el Señor con la oración. Es lo que dice Jesús a Nicodemo. Sabéis que el capítulo 3 del Evangelio de Juan cuenta un diálogo, capítulo 4 otro diálogo de la samaritana, capítulo 3 Jesús con Nicodemo. Y entonces le dice, si no volvéis a nacer, no podéis entrar en el reino de Dios. Y dice Nicodemo, ¿yo cómo voy a volver a entrar en el seno de mi madre? Le dice que no es eso, que es en el espíritu. Y dice, volver a renacer, pedirle a la Virgen, esa oración yo suelo recomendar hacerla los sábados, pedirle a la Virgen que viene aquí en el este, que sane las heridas, que ella vuelva a gestar a la persona en el espíritu, ella que es la esposa del Espíritu Santo. Esa es una de las puertas, la cuarta puerta. La quinta, las herencias intergeneracionales. Ahora está de moda, hay un teólogo, ayer estuve hablando con un mexicano, periodista, que lo conoce, me dijo, es muy buena persona, pero está confundido en esto, porque es un teórico y no tiene ninguna experiencia exorcística. Pues ha puesto de moda el decir que no hay, que eso de las herencias intergeneracionales, que es una herejía. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser una herejía? Yo que soy profesor de antropología teológica, el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Sino una herencia que tenemos además no de nuestros padres, sino de nuestros primeros padres, del que no se libra nadie. La Virgen fue preservada, pero salvo eso, no se libra nadie. Ni Juan Bautista, que fue curado en el seno materno, pero no se libra nadie.
Entonces, tú vas al médico, te pregunta antecedentes. Yo, por ejemplo, voy a la Seguridad Social, siempre me dan un volante, hacerme un análisis de lo que sea, y pone, factor de riesgo, cáncer de colon, ya vas asustado, y vas... ¿Por qué? Porque mi madre murió de eso. Entonces, todos los hijos nos ponen factor de riesgo, y cada X tiempo tenemos que mirarnos, revisarnos, a ver si estamos gestando alguna cosa mala, ¿no? Bueno, pues eso es... Todo el mundo sabe que por los genes hay herencias positivas y negativas en el plano físico. Sabemos que en el plano psíquico lo mismo. Tú vas al psiquiatra y te pregunta antecedentes familiares. Hombre, sí, la tía Enriqueta, la verdad es que estaba un poquito pasada, porque tal. Y hubo un abuelo que tal, y luego una tatarabuela que se suicidó, y un no sé qué, te sacan todo. Lo que uno recuerda es antecedentes de herencias que vienen por los genes, de cuestiones corpóreas, psíquicas. Hemos dicho que el cuerpo tiene un nivel somático, un nivel psíquico. Pues en el plano espiritual es lo mismo. Dice la Biblia que los pecados de los padres pueden repercutir, no que necesariamente, pero pueden repercutir en los hijos hasta la 4ª generación. Y las cosas buenas repercuten 1000 generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo bueno siempre se hereda. Y lo malo, Dios ha puesto un coto, por los méritos de Cristo, de su pasión, ha puesto un coto para que no pase de 4 generaciones. Salvo que se vuelva a repetir el pecado. Claro, si se vuelve la 4ª generación se repite, pues tenemos otras 4 más. Por eso, esa oración de sanación intergeneracional, de entrada se hace para las 5 generaciones paternas y maternas. ¿Que se ve que todavía hay que seguir? Pues se suben 5 más. Pero, en principio, con 5 ya, pues basta. Entonces, eso lo explica el Éxodo. Eso no significa que todas las cosas procedan. Por ejemplo, Jesús le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, con el ciego de nacimiento? Dijo, no, en este caso, ni él ni sus padres. Dios ha permitido que esta enfermedad sea para la gloria de Dios, pero no viene de una herencia ancestral. Pero en otros casos, en la Biblia, tú lees el Antiguo Testamento y todas las desgracias del pueblo de Dios vienen de sus padres haber idolatrado. Leer Jeremías, leer cualquier profeta, está constantemente diciendo, pues todas estas desgracias que os pasan son por vuestras idolatrías o las de vuestros padres. Y entonces hasta que eso no se purifique, no. Bueno, pues eso mismo sucede en este plano, el plano espiritual, con este tema, que hay herencias. Entonces, pues por ejemplo, una persona, me acuerdo, una señora que me viene, mire que me viene con una chica de 13 años también. Mire que vengo a verle porque estamos preocupados, porque esta chica es una bendición, nunca nos ha dado problemas y de pronto, hace un mes y pico, pues voy a salir de casa, me encuentro un pájaro muerto en la puerta. Y dije, la última vez que vi un pájaro muerto, murió mi hermano. Pues mira tú que vaya a ser una cosa de muerte, también que vaya a pasar algo en la familia. Hoy no sale nadie a trabajar. Cierra la puerta por dentro y se pone a buscar por la casa a ver si encuentra algo. Y encuentra que la tablet de la niña, que le habían regalado hacía un mes, llevaba 15 días chateando con un pederasta. Se habían visto una vez y esa mañana habían quedado. Supuestamente iba a ser la mañana en que fuera abusada, ¿no? Y entonces, bueno, denunciaron el caso, el tío fue a la cárcel, tal, no sé qué. Digo, ¿y por qué vienen a ver? Me dice, hombre, porque no es normal. Porque si tú tienes una chica que es díscola, que es rebelde, que ha sido problemática, pues que nunca nos ha dado ningún problema. Y que de pronto salga por peteneras. Pues esto es muy raro. Y entonces, pues le pregunto, mi primera pregunta. Pues sí, tiene pinta de raro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, diga usted. ¿Tú has sido abusada? Le digo, la madre. Me dice, ¿usted cómo sabe eso, padre? Digo, yo no lo sé, por eso te lo estoy preguntando. Pero si me dices que hay algo raro, a lo mejor estamos hablando de una herencia ancestral. Digo, sí, padre, fui abusada. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, padre.
¿Tu madre fue abusada? ¿Usted cómo sabe eso? También fue abusada. Dijo, pues ya está, no me digas más. Esto es una herencia, la cadena que hay que romper, porque si no, ahora le tocaba a tu hija, pero es que luego le tocaría a la hija de la hija. Entonces hay que cortarlo para que eso no suceda. Bueno, pues son las herencias ancestrales y finalmente los maleficios. Maleficio, pues se puede hacer simplemente y hay que tener mucho cuidado. Hay gente que maldice, te va a pasar tal cosa, estás maldiciendo. Los maleficios, cuanto más cercana sea la persona que te maldice, más destructor es el maleficio, más poder le das al demonio de destruir y de hacer daño a la persona. Cuando es en familias, cuando es... Eso es terrible, es terrible. Entonces, bueno, pues hay que bendecir mucho. Hay que bendecir siempre, bendecir a los hijos, bendecir, o sea, siempre bendecir, nunca maldecir. Entonces, bueno, pues hay gente que va y hace hechizos, renuevan los hechizos, tal, pues bueno, ese mundo. Normalmente, si la persona que recibe el maleficio no tiene otras puertas abiertas, puede ser que le rebote y le vaya a la persona que lo ha hecho. Por eso, claro, el que hace estas cosas tiene que saber que se le está jugando. Por ejemplo, me acuerdo del caso de una chica, me la traen, estaba poseída porque la suegra y la cuñada, futura suegra y cuñada, le habían hecho unos maleficios para que no se casara con su hijo y su hermano. Empezamos a rezar. Al mes de empezar a rezar, palma la hermana. Y cada vez que rezábamos, aparecía la hermana se había quedado atrapada. Aparecía la hermana en el exorcismo. ¿Y qué pasa? Pues claro, cuando empieza a rezarse, se crea una campana de protección y empieza a rebotar el maleficio. Si tú no te arrepientes, como no te conviertas, te va a matar a ti. Si es un hechizo de muerte, como le habían hecho a esta. Está hecho por la boca una masa de barro tamaño calabacín, está hecho por sus partes al día siguiente de casarse 2 bolitas de gusanos vivos, tenía un hechizo, le habían hecho de todo, y fue muy bonita su liberación. Fue preciosa porque fue el día de la Virgen de Guadalupe, y a la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde, en España las 9 de la noche, a la hora de la misericordia, el día 12 de diciembre, la Virgen, de pronto está la persona que le está ahí rezando y tal, y entonces se le van los demonios, y de pronto empieza a rezar el Magnífica, estando en trance. Y digo, ¿esto qué es? Me dice el marido, creo que es la Virgen. Entonces se persona la Virgen, hablando a través de la boca de esta persona, y dice, ha llegado el momento de tu liberación. Preguntó la hora, y digo, ¿para qué querrá la Virgen saber la hora? Y claro, para que nos diéramos cuenta de la hora que había sido, que era en Guadalupe, estaba siendo, a mí me nombró guadalupano en ese momento, me dijo, tú aunque eres de Madrid, quedas nombrado guadalupano. Y di una serie de indicaciones y fue muy bonito, ¿no? Fue liberada precisamente el día de Guadalupe. Entonces, bueno, pues eso, o sea, los maleficios, pues hay que protegerse y proteger a las familias y todo eso. ¿Cómo se vencen todos estos temas? Con la oración. Con la oración hay que seguir los procesos y sabiendo eso, que no hay liberación sin sanación interior por el perdón, sin sanación de las heridas intergeneracionales y las heridas de seno materno. Y que no hay liberación sin conversión. Si la persona no se convierte, no está dispuesta a cambiar, porque Dios es muy ordenado, no te va a conceder un favor físico si tu corazón está pervertido, ¿no? Bueno, yo creo que me he enrollado ya bastante, suficientemente, estáis ya agotados y entonces creo que es mejor que dejar turno de preguntas, o como ustedes quieran, pero yo pienso que es mejor dejar turno de preguntas, porque lo básico se lo he explicado, ¿eh? Entonces, pues yo esta temporada me contestó usted a muchas dudas que tenía. Es más, le comenté a mi marido y digo, si conociera, porque antes teníamos unos sacerdotes muy amigos que teníamos mucha relación, y yo quería preguntar por qué el demonio tiene tantísimo poder. Solo tiene el poder que le damos nosotros.
Ya, pues ahora usted me contestó, ya, con todo lo que explicó, que nosotros lo podemos vencer más fácil de lo que yo pensaba. Porque me tenía preocupada porque digo, hombre, el demonio siempre andaría por ahí intentando hacer todo el mal que podía. Ellos hacen todo el mal que pueden, pero no tienen, o sea, Dios no les deja intervenir salvo que alguien les haya dado ese poder. Ese poder puede haberlo recibido por un antepasado que nos ha consagrado. Es muy frecuente, por ejemplo, hijos o nietos de masones, como en los distintos grados tienen que hacer pactos y consagraciones, y a veces consagran a sus descendientes. Yo me he encontrado muchos casos de una persona que, por ejemplo, un día vino a tomar posesión como miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales un compañero mío. Éramos los dos profesores de la misma universidad y tal, y entonces yo me derivé por el sacerdocio, él siguió la carrera de filósofo, catedrático de Filosofía de las Ciencias. Le habrían nombrado de la Real Academia. Entonces, como toman posesión aquí en Madrid, en la Plaza de la Villa, que es en un edificio precioso, muy, muy bonito, pues me invitó, me dijo, Javier, quiero que me acompañes y tal. Y cuando llego, estaba en la puerta saludando a todos los invitados y tal, y había un señor a su lado. Entonces me lo presentó: mira, este señor es un señor, se dedica al tema de la cultura, tiene un cargo importante, tal, no sé cuánto, y quiere hablar contigo. Y entonces, pues, se me pegó, se me encalomó, y entonces no me soltaba. Y yo digo, ¿este qué querrá? Y cuando ya estábamos tomando la cerveza, después de la lección magistral, de todo el acto, pues estábamos tomando una cervecita, una tontería. Le digo, bueno, ¿usted qué es lo que quería? Porque no me ha soltado en todo este tiempo. Y dice, no, es que quería hablar con usted. Mire, yo soy ateo, me dijo, y soy de una familia de ateos. Que yo sepa, mis bisabuelos y tatarabuelos eran masones, mis abuelos también, mis padres también. Yo no soy masón, pero claro, me he educado en el ateísmo más esto. De todas maneras, desde que he conocido a su amigo, que es la persona más inteligente que he conocido en mi vida, tengo un gran respeto a la religión, aunque yo no creo, porque yo no me he encontrado con Dios nunca. Tengo un gran respeto porque si la persona más lista que conozco dice que cree en Dios, pues es que es toda una tontería, desde luego no es una cosa para necios, porque es el tío más culto y más inteligente que yo he conocido. Y entonces digo, bueno, ¿y usted entonces qué es lo que quería? Dice, pues yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted como sacerdote puede rezar por mí para liberarme de los demonios? ¿Cómo? ¿Un ateo quiere que yo rece para liberarlo? Sí, mire usted. Entonces yo pensaba que el que no creía en Dios no podía creer en el demonio. No es así. Porque él me explicó de una manera, claro, un testimonio que a mí me lo dejó súper claro. Dice, mire usted, yo a Dios no me lo he encontrado todavía. Me gustaría tener fe, porque le tengo mucho aprecio a su amigo, pero yo no me lo he encontrado. En cambio, los demonios sí, y me atacan. Y yo quería saber si usted puede rezar por un ateo. Dice, hombre, claro, eso está hecho. O sea, la cosa es que, claro, este pobre, como le habrían consagrado a Satanás 50.000 veces, porque, claro, tenía tatarabuelos masones, bisabuelos, abuelos y padres masones, pues claro, el pobre pues estaba contaminado hasta las cachas. Y pues eso, y él quería decir, yo estoy padeciendo cosas que son del demonio. Yo los demonios sí me los he encontrado. Y sí puedo, yo sí creo en los demonios porque los sé, los estoy sufriendo. En cambio a Dios no me lo he encontrado. Y dije, atate. O sea que no, una persona puede tener experiencia. Y de hecho, por ejemplo, en todas estas culturas que dan animistas, que dan culto a los demonios y a los muertos, son gente que muchos no conocen a Dios. Y sin embargo sí conocen a los demonios. Y les tienen verdadero terror, viven en el terror del que ha venido a liberarnos Jesucristo. Más preguntas. No sé si le he respondido la pregunta. Pues sí, porque esta pregunta me la venía yo haciendo últimamente con todo lo que hay en el mundo. Estaba un poco
un poco impresionada y pensando que en las oraciones o sabemos rezar poco, No, o sabemos claro. rezar mal, o es el mal que hacemos es más que el bien. Entonces, pues que parece que nos están volviendo el mal más que No, lo que pasa es que, hombre, sí hay muchísimo mal ahora, está muy extendido, pero que Dios es mucho más poderoso. Lo que pasa es que Dios respeta la libertad. Entonces, cuando los humanos nos imponemos en manos del maligno, pues entonces, claro, se extiende el mal mucho. Ahora estamos fruto del apagamiento en la fe de los cristianos. Ha habido un alejamiento de la sociedad y ha acabado, pues hombre, Lutero rechaza a la Iglesia, la masonería 2 siglos después rechaza a Cristo, el comunismo 2 siglos después rechaza a Dios, la ideología de género ya lo rechaza al hombre, o sea, ya lo rechaza a todos. Ahora mismo estamos en la última fase, ¿no?, de degradación de la sociedad, estamos en un momento muy mal, pero también está muy cerca la purificación. Cristo dijo que cuando Jerusalén dejara de estar en manos de los gentiles, sería la purificación de los gentiles, el castigo a estos países gentiles, a lo que no son los judíos, que han rechazado al Mesías, ¿no? Entonces, y de hecho muchas veces, pues cuando el demonio, pues sale Satanás y tal, que siempre es muy arrogante, y le decía tal, algún mandato, alguna cosa, y le decía, pues estás acabado, y cuando le decía, está a la puerta de la esquina la gran purificación, pues se callaba el tío. O sea, sabe que tiene los días contados, por eso están muy sueltos, tratando de aprovechar para captar a cuantas más gente en el mal, ¿no? Pero sabe que el tiempo lo tiene contado, que queda muy poco para la gran purificación. Yo tengo una curiosidad sobre lo de las mandalas, que además es muy típico que ahora te lo mandan Sí. los médicos para que te relajes y todo eso. Es que me ha sorprendido. Sí, pues los mandalas son unos dibujos que tienen su origen en el hinduismo, etcétera, etcétera, y que es muy negativo. En todo lo que o sea, ¿qué problema tiene el hinduismo? El hinduismo es una cultura animista que da culto a los demonios y a los muertos, trata de protegerse, ¿no?, y que dice que la felicidad está en la anulación de la persona, no en la realización de la persona. Eso solo lo pueden decir los demonios. Entonces, ¿qué es el yoga, por ejemplo? Es un proceso de abrir tus chakras para que nivelarte con la energía del universo, que otro tome posesión de ti, para alcanzar el nirvana, que es la anulación de todo deseo. Entonces es malo. Es horrible, es diabólico. Y además... Y cuando dicen te voy a ordenar tus chakras... Sí, pues ten mucho cuidado porque lo que se está metiendo lo más grande. O sea que... Mira, hace poco vino por Madrid una británica que una chica muy inteligente y tal, muy conocida en su país, y entonces escribe al blog del padre Fortea. El padre Fortea le dice que no la puede atender, y entonces el que lleva el blog me llama. Le dije, mira, ahora no soy exorcista. Y dice, no, si es para discernir, no hace falta, pero como usted tiene experiencia y tal, pues si puede darle alguna orientación. Y bueno, pues tráemela. ¿Y tú sabes inglés? Pues sí, pues vente con ella, porque yo no sé inglés. Soy de la época del francés. El inglés que sé es de todo, es de internet, ¿no? Bueno, entonces viene la tipa y era un zombi, una mujer de unos 80 y algo, un zombi. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Y tal. Que no puede hablar. Digo, pues escribe, que no podía hablar, que se había quedado muda. Pero que no eres muda. No, me he quedado muda. Primero que hice fue rezarle al Señor para que le quitara el demonio mudo. Señor, por tu santo ayuno, arroja este. Se le fue el demonio mudo y empezó a hablar. Y entonces me empezó a explicar. Mire, estaba haciendo mindfulness. Mindfulness es el 5º grado del yoga, el 5º paso del yoga, que es la concentración en tus sentimientos. Entonces tú te distancias de ellos. Claro, cuando tú coges la mochila de tu vida y te distancias de ella, te quitas positivo y negativo. Te quitas un peso muerto y dices, sentí una euforia tremenda. Pero amigo, al poco tiempo se me secó el corazón, me dice la tipa. ¿Y eso qué es lo que es? Le pregunté yo, ¿qué es eso de que se te seca el corazón?
pues yo no lo había oído nunca. Y dice, sí, que no siento nada, ni siento ni padezco. A ver, ¿tú no sientes asco? No. ¿Alegría? No. ¿Atracción? No. ¿Pena? No. ¿Dolor? No. No siento nada. Tiene que ser horrible no sentir nada. Y el siguiente paso fue que se me bloqueó la mente y se quedó zombie. Entonces le recé un poquito, tal, se mejoró. La mandé a un exorcista de anglicano, porque ella es de religión anglicana. Le buscamos un exorcista anglicano y está siendo atendida, está muy bien ahora y tal, está en tratamiento y ya pues está muy mejorada. El mindfulness. Y lo están haciendo en los colegios, lo están haciendo en los trabajos, lo están haciendo en los hospitales, lo están haciendo en todos lados. Como el gran, pues eso, ¿no? O sea... Como Reiki. Como el Reiki. Reiki es invocación. Tú pregúntale a los maestros de Reiki. Hay un testimonio que yo les recomiendo, que es, hay un maestro de Reiki en España que se llama Juan Sánchez, que además ha escrito un libro, yo se lo he mirado y tal. Este señor ha sido maestro de Reiki muchos años y tiene una escuela. Entonces de pronto él se encontró con los demonios y empezó a dudar de qué es lo que estaba haciendo. Empezó a investigar y se dio cuenta que el Reiki esas energías no son energías físicas, son seres espirituales que tú estás invocando. Entonces él siempre dice con mucho acierto, tú pregúntale a un maestro de Reiki, esos maestros ascendidos a los que invocas, ¿en quién creen? ¿A quién adoran? Se callan. Y dicen que a la luz. Sí, a la luz, pues sí, eso, a la luz. Pero sí, pero la luz sabes quién es. La luz sabes quién es. El que se presenta en el mundo, que es Lucifer, como la luz es Lucifer. Claro. Él quiere ser la luz del mundo, porque Cristo es la cruz, es la oscuridad. Una cosa, perdón. ¿Y el método SIVA? Es lo mismo, control mental. Sí, es control mental. Es nueva era a tope. Pero esos no invocan a nada. Que se invoca. No, explícitamente no. Explícitamente no, pero es que hay dos tipos de invocación, la explícita y la implícita. El que tú quieras hacer cosas que solo van a funcionar si intervienen los demonios, o que tú, por ejemplo, tú haces una sesión de Ouija. Si tú quieres que se mueva el vasito, o interviene el demonio o no se mueve. Entonces, tú a lo mejor no estás invocando expresamente al demonio, pero lo estás invocando. Es cuando muchos curanderos que te ponen, ¿cómo te ha curado? ¿De dónde has sacado ese poder? Y claro, pues hay invocaciones expresas o implícitas de todas estas prácticas de nueva era que tienen ese problema. O sea, todo lo que sea control mental es malo entonces. Y todo lo que sea nueva era, malísimo. Si se ha abierto una puerta pues, haciendo Ouija de manera inconsciente de pequeños, y Sí. efectivamente se ha movido. Hay que cerrarla. ¿Y cómo se cierra? Con la oración de abjuración. ¿Pero Aquí. si lo podemos hacer solos? Sí, claro, sí. En el libro viene la segunda oración, es para abjurar y cerrar esa puerta de todo ocultismo practicado. En el capítulo correspondiente vienen las posibilidades de ocultismo y luego pues tú lo cierras con esa oración. ¿Cómo se puede tener prevención contra el maleficio? Protegiéndose, pues, primero viviendo en gracia de Dios, evitando hacer imprudencias y luego protegiéndose siempre con la sangre de Cristo, la Santa Cruz. Yo siempre digo a la gente, los 3 mejores exorcismos son: por tu sangre derramada en la cruz, de este ataque, líbrame, Señor. Como nos han enseñado desde pequeñitos, por la señal de la Santa Cruz del enemigo, pues lo adaptas. Segundo exorcismo, Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, no por nosotros, ahora, y líbrame de este ataque. Tercer exorcismo, Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería y líbrame de este ataque. Duran instantes en largarse. Hay gente que de pronto se despierta por la noche con una opresión
tremenda que no le dejan respirar y tal, es un ataque diabólico. Y basta con que piense, por tu sangre derramada en la cruz, o por la señal de la Santa Cruz, Virgen, ayúdame, ángel de la guarda, o reza el Gloria. Bueno, el Gloria es la pera. Toda la alabanza no lo soporta. Decir Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, no lo soportan. Yo me acuerdo una vez que estaba de paso en un sitio, en una oración, en una misa. Al acabar la misa entró en trance una chica con su marido, y se puso malísima, la retiramos y tal, y entonces estaba rezándole y estaba hora y cuarto. Yo ya no sabía qué más rezar, había rezado todo lo que sabía rezar en mi vida y no se iba. Unos gritos, una cosa terrible. Y entonces le digo a la Virgen, Madre, dile a San Miguel que haga algo. Y entonces de pronto la tía cierra el puño y digo, me va a pegar una. Pues no, levanta el puño y dice, alabado sea Dios Padre. Digo, ¿esto qué es? Era voz de hombre, no de mujer. Era una alabanza, eso no lo dicen los demonios. Y era como una espada. Y baja el brazo. Y vuelve a subir, alabado sea Dios Hijo. Y me dice el que estaba al lado, Padre San Miguel, usted ha invocado y la Virgen lo ha mandado. Nos está enseñando qué tenemos que hacer. Empezamos a corearle y a alabar todos, los 6 o 7 personas que estamos allí en una salita privada, para no difamar a la persona. Nadie tiene por qué saber que una persona está poseída. Entonces, pues yo creo que no habíamos llegado a, después de decir la voz al Espíritu Santo, había repetido alguno más, pegó un grito estentor y se fueron. Lo que no se había conseguido en 1 hora y cuarto de oraciones, con la alabanza, no lo soporta. Hacemos una cosa, sino porque podemos estar aquí hasta las 4 de la madrugada, no hay problema, pero a lo mejor yo darle las gracias, Padre interesantísimo. Si no le importa, le traeremos otra vez